Este es un programa Palabras de Vida Eterna que transmite la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el municipio de Andes, departamento de Antioquia. Nuestro templo se encuentra ubicado en la carrera 51 Marulanda, número 5143, y nuestros servicios de culto son los días martes, jueves y sábados a las 6:30 de la tarde. Días domingos, 10 de la mañana, gran escuela dominical, y 6 de la tarde, culto de carácter evangelístico. Acérquese para ser edificado en la doctrina apostólica del nombre del Señor Jesucristo. Bien, hermano Andrés, vamos a retomar el tema que traemos desde hace ya algún tiempo acerca de la mercadería de la fe. Venimos analizando el tema acerca de la sugestión, de la manipulación, los mecanismos de manipulación en la iglesia. En el día de ayer hablamos cómo manipular se refiere a manosear, a manejar a la gente con sistemas habilidosos de pensamiento que se sugestiona a las gentes. Y eso está ocurriendo en muchas iglesias que se denominan evangélicas. Es un infortunio realmente, pero hemos considerado que es importante advertir a las personas para que no caigan en semejante medio de manipulación. Precisamente, hermano Carlos y oyentes, el día de ayer en nuestra cuenta de Facebook montamos un video, un mini documental acerca de la mercadería de la fe. Usted puede entrar ahí a la página de Facebook y ver ese video. Ojalá nos pueda hacer sus comentarios. Pero le aseguro que usted, si no conocía cómo las personas irresponsablemente utilizan el evangelio para robar a los demás, vea ese documental y usted se va a poder empapar un poquito más y contextualizar acerca del tema que estamos tratando. Hermano Carlos, ayer decíamos que para una persona puede ser de pronto difícil reconocer a estos personajes que están torciendo las escrituras. Qué bueno poder, para empezar, para continuar mejor el tema el día de hoy, hablar acerca de cómo una persona puede estar seguro de que le están predicando la verdad, o cómo identificar a aquel que predica la sana doctrina. ¿Qué señales tenemos? ¿Cómo podemos hablar acerca Andrés, es una gran pregunta ahí. Vamos a remitirnos a las Sagradas Escrituras. Dijimos en el día de ayer que este fenómeno no es nuevo, no es algo reciente. Desde muy antiguo ya había quienes trataron de suplantar la palabra de Dios. Acabamos de leer en el libro del profeta Jeremías capítulo 23 cómo Dios se queja contra los profetas que hablan en su nombre, pero son falsos profetas. Moisés también en su libro de Deuteronomio capítulo 18 habla de cómo detectar al profeta que no es de Dios. Capítulo 18 del libro de Deuteronomio y el versículo número 19 dice: mas a cualquiera que no me oyere mis palabras, que el profeta que Dios traería a hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en mi nombre, en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O sea que este es un asunto delicado, serio, en el cual hay que tener mucha responsabilidad. En la antigüedad se mataba al profeta falso. Versículo 21, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Entonces viene la respuesta de parte del Señor: si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Dios pues se cuidó de advertirle a su pueblo sobre no creer a todos los mensajes de aquellas personas que aparecían hablando en nombre del Señor. Hoy tenemos muchos individuos frente a un púlpito
con la Biblia en la mano, diciendo una serie de cosas impresionantes, prometiendo sanidades, prometiendo prosperidad, hablándole a una sociedad completamente materializada, y por eso es que las gentes le prestan tanta atención a estos predicadores, porque una sociedad que no quiere de Dios nada, Andrés, una sociedad que no quiere del Señor absolutamente nada, sino enriquecerse fácilmente, una sociedad hedonista, donde se anteponen todos los antivalores, todas las cosas superfluas, todo aquello que tiene que ver con la apariencia, con lo físico, con lo material, con las riquezas económicas, y que no le interesa lo espiritual. Obviamente que cuando oye un predicador que le dice que él tiene el poder para hacerlo prosperar, para hacerlo surgir, para que ande en un flamante vehículo y tenga una mansión como un palacio y se vista con las prendas más exquisitas, pues ese predicador va a tener una audiencia y una feligresía a reventar. Pero los que están o estamos interesados no tanto en lo material, sino en vivir en el temor de Dios, pues sí podemos mirar y hacer la diferencia. Las Sagradas Escrituras nos muestran cuál es el mensaje verdadero, cuál es el mensaje auténticamente bíblico. Por eso es que desde estos micrófonos insistimos e insistiremos una y otra vez en que las personas todas debemos dedicarnos al estudio serio, al estudio detallado, objetivo y claro de las Sagradas Escrituras, porque no hay nada mejor para la persona de protegerse de los mensajes falsos que conocer la palabra de Dios, que conocer las Sagradas Escrituras. Así como cuando vamos a uno de los bancos que hay en nuestra ciudad y entregamos el dinero y el banquero, el oficinista, el cajero coge los billetes y los cuenta a una velocidad rápida, pero él siente con sus dedos ya acostumbrados a contar dinero cuando un billete es sospechoso, cuando un billete es falso. Con solo tocarlo y mirarlo, rápidamente se da cuenta que ese billete no es genuino. Así también la persona que se dedica a estudiar las doctrinas bíblicas, nomás con oír a una persona se va a dar cuenta que no está sonando, entre comillas, que no está diciendo lo que la palabra del Señor enseña. Así utilice algunos textos. Esos textos son textos distorsionados, textos torcidos. De manera que podríamos hacer un pequeño listado de características del falso mensaje y del testigo falso, del predicador o profeta falso en nuestro tiempo. Podríamos decir en primer lugar que el profeta falso o el predicador falso distorsiona las Sagradas Escrituras. No le hace al texto una interpretación adecuada, Andrés. La Biblia dice muchas cosas, pero la gran mayoría o la totalidad de aquellos que predican un mensaje con interés personal distorsionan lo que la palabra del Señor enseña. Pongamos un ejemplo. Hablemos acerca de la prosperidad. Hay muchos textos que hablan de cómo Dios nos bendecirá, cómo Dios nos ayudará, cómo hará que nos vaya bien, cómo hará que el Señor derrame sobre nosotros sus bendiciones. Y uno de los textos más utilizado por estos pseudo predicadores del Evangelio es uno que aparece en Primera de Juan, que dice:
amado, yo deseo que Dios te bendiga y te haga prosperar en todo lo que emprendas. Ese es un caballito de batalla de estos predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Pero eso no quiere decir que el Señor haya prometido pues enriquecer a todo el que le sigue, porque es que la riqueza material no siempre es bendición. ¿Cuántas personas en medio de la abundancia, en medio de la holgura, lo que hacen es alejarse del Señor? ¿Y quién dijo que si una persona tiene dificultades, afugias en el campo económico, no está bendecido? Sino que la bendición de la que estos personajes hablan es puramente material. Si una persona tiene dinero, está bendecida. Cuando la Biblia, en otros pasajes, la Biblia sí habla de abundancia y de bendición económica, pero eso hay que ubicarlo dentro de su contexto también. Pero la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo habla diciendo que teniendo sustento y abrigo, Timoteo, estemos contentos con todo, con tener el sustento y abrigo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada sacaremos de él. También dice el apóstol Pablo de los que quieren enriquecerse, y dice que estos que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, que eso es lo que le ha pasado a estos señores que proclaman pues a boca llena el Evangelio de la Prosperidad. Lo que hacen es influir sobre la mente de aquellas personas que los escuchan para que hagan sus siembras, y en últimas los que sí salen con los bolsillos llenos de dinero son esos predicadores. De manera que un punto sería mirar si el predicador no está torciendo las Sagradas Escrituras. Esta es su radiorevista Cristiana Pentecostal. Recuerde que usted puede ponerse en contacto con nosotros a través del WhatsApp, número 312-777-6707. Estamos hablando acerca de cómo identificar a aquel que predica realmente la palabra de Dios. Hermano Carlos, hay un texto bastante importante allí en el libro de Jeremías que leíamos al principio. Y hay algo interesante, el profeta Jeremías habla mucho en contra de los profetas falsos, de los que dicen ser enviados por Dios, pero que realmente no lo son. Una de las tareas que uno más identifica cuando lee las Sagradas Escrituras con respecto a los profetas es que Dios los enviaba a prevenir el castigo, a prevenir el juicio. Uno ve al profeta que Dios le envíe, vaya, háblele a ese pueblo, dígale que ese pueblo va a ser destruido a causa de su pecado, dígale que se arrepienta. Y ese es, uno alcanza a ver que es como el objetivo de que Dios ponga profetas y predicadores. Ahora, el profeta no es el que anuncia cosas por venir. No estamos hablando aquí, el profeta es el que adivina, ese es el adivinador. El profeta del que habla las Sagradas Escrituras en nuestro contexto es aquel que predica, aquel que anuncia la palabra de Dios y denuncia lo que está en contra de la palabra de Dios. Entonces, hermano Carlos, ¿cómo podemos comparar esa época? Porque, repito, Dios enviaba a sus profetas, a sus pastores, a anunciar el juicio sobre la casa de Dios, sobre el mismo Israel, que era el pueblo de Dios. En la actualidad vemos personajes que no están predicando una palabra dura, que por el contrario son mensajes que alivianan Sí, son mensajes halagüeños, mensajes que suenan bien a los oídos. Por eso hablaba ahora de una sociedad materializada que le gusta ese tipo de mensajes. En efecto, como usted lo acaba de decir, en la antigüedad habían varias figuras relevantes en la sociedad judía. Estaba el rey, que era un personaje pues de alto impacto, de alta relevancia en el pueblo de Israel, el rey. En segundo lugar estaba el sacerdote, que era quien ofrecía los sacrificios en el templo o en el tabernáculo. Y estaba en tercer lugar el profeta.
el profeta hacía su aparición cuando tanto el rey como el sacerdote se descarriaban, se iban por el mal camino. Los profetas tenían esa función de advertir al pueblo de Israel, de anunciarle al pueblo su pecado, su maldad. En efecto, como usted lo acaba de afirmar, los profetas tenían una característica y era advertirle al pueblo sobre su descarrío. No eran tanto videntes o predicadores de prosperidad y de mensajes bonitos. Al contrario, vemos en el pueblo de Israel los profetas de Dios que muchos de ellos fueron perseguidos, muchos de ellos tuvieron como ministerio decirle la verdad en la cara a aquellos personajes que se habían apartado de Dios. Tenemos el caso del profeta Natán, cuando fue donde el rey David a decirle en su propio rostro que él era el que había cometido un pecado supremamente grave en la presencia del Señor. En contraposición tenemos hoy quienes se denominan profetas, quienes están haciendo alarde de su condición de apóstoles y de profetas de Dios, pero están haciendo de su ministerio un mensaje completamente alejado de lo que Dios quiere, de lo que Dios propone en este tiempo en su palabra, que es hablar acerca de la necesidad de volverse a Dios, de andar en los caminos de santidad y de consagración que la palabra del Señor indica. Esa es una demostración de cómo no son realmente los profetas de Dios. Hermano Carlos, algunos pueden encontrar en la palabra de Dios dos contextos diferentes. En el Antiguo Testamento, a Dios que castiga severamente, que advierte severamente, y por eso los profetas debían anunciar esa severidad. Pero muchos pueden encontrar en el Nuevo Testamento a Jesús con un mensaje más calmado, de menos violencia, basado en el amor. Entonces muchos pueden pretender o pueden pensar que como Jesús predicaba todo basado en el amor al hombre, en su amor pues por la humanidad, entonces hay que tratar a las personas más suavemente. O sea, no hay que predicar mensajes tan duros. Alguien podría interpretarlo así. Entonces la pregunta es, en nuestro tiempo, ¿el Evangelio de Jesucristo cumple la misma función que en el Antiguo Testamento, de ser severo contra el pecado, contra las cosas que ofenden a Dios, o estamos en un tiempo donde el mensaje debe ser más suave y no es pues tan severo con el pecado y con las cosas que van contra Dios? Indudablemente que hay una gran diferencia entre la dispensación de la ley, lo que pasó en el Antiguo Testamento, y a lo que estamos viviendo en la actualidad, en el periodo que se conoce como la gracia. El Evangelio no es otra cosa que las buenas nuevas de salvación. Estamos, los que vivimos en este tiempo, viviendo el tiempo más glorioso, más maravilloso de toda la historia de la humanidad en el trato de Dios con los hombres. Pero eso no impide el que nosotros también veamos en las Sagradas Escrituras que en el Evangelio no se admite una vida licenciosa y de pecado, y que el Evangelio es el mensaje donde el hombre pueda vivir en contra de los principios bíblicos, de los principios del Dios que es perfectamente santo. El Evangelio es la demostración del amor de Dios para nosotros los pecadores. El Evangelio nos da cuenta de cómo Dios en su misericordia determinó venir Él mismo, porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento, vestido de hombre, que vino a caminar en una sociedad corrupta como es la sociedad humana, y morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero en la Biblia también, en el Nuevo Testamento, también hay un mensaje claro, contundente y firme sobre la necesidad de que ante tanto amor de Dios nosotros andemos en rectitud, los que hemos tenido la fortuna de conocer al Señor Jesucristo.
El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 6, en adelante dice, persistiremos o perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De manera que el evangelio no es la licencia para andar en maldad, es todo lo contrario. Si Dios nos amó al grado de venir a redimirnos acá a la tierra mediante un plan de salvación tan maravilloso como el que presenta el Evangelio del Señor Jesucristo, ante semejante amor no tenemos los hombres sino que postrarnos sinceramente ante el Señor y ponernos a su servicio, viviendo como la palabra del Señor enseña, en santidad.